Gustavo Almeida creía que podría comprar la felicidad. Por eso se embarcó en un yate de lujo rumbo a una isla privada donde todo prometía ser perfecto. Cócteles servidos a su llegada, empleados sonriendo con cordialidad, pasillos impecables reflejando su imagen de empresario exitoso. Pero mientras más caminaba, más sentía que solo era una sombra cansada de sí mismo. La suite presidencial era una cápsula de vidrio con vista al mar, un espacio que debía simbolizar libertad, pero que más bien parecía una prisión dorada. La cama estaba hecha, la botella de vino intacta, la ropa cuidadosamente organizada, como si nadie la hubiera utilizado. En esa primera noche, Gustavo no pudo dormir. Se dio vuelta, se levantó, caminó en círculos. El lujo era absoluto, pero su alma seguía inquieta. ¿De qué sirve tenerlo todo si no puedes descansar? En el restaurante exclusivo, la escena no fue diferente. Platos sofisticados, copas brillantes, personas hablando en voz baja. Pero para él, cada bocado tenía sabor a vacío. En el camino de regreso a la suite, observó a los empleados riendo juntos, compartiendo una conversación simple. Por un momento sintió envidia, no de la comida simple, ni de la ropa modesta, sino de lo que ellos tenían y él no, pertenencia. A la mañana siguiente, alguien entró en escena para cambiar discretamente ese mundo. Mariana, una joven camarera, comenzó su jornada temprano empujando el carrito de limpieza por los pasillos, invisible a los ojos de los huéspedes, pero atenta a todo. Cuando entró en la suite de Gustavo, notó de inmediato lo que otros no verían: la cama intacta, el vaso aún lleno, la alfombra marcada por pasos repetidos. Gustavo estaba en el balcón, inmóvil, mirando el mar, con los ojos fijos en un horizonte que parecía consumir su alma. Mariana reconoció esa mirada, no el cansancio físico, sino la fatiga de alguien que lucha contra algo que no sabe nombrar. Trabajó en silencio, como dictaba el protocolo, pero cada detalle confirmaba su percepción. Ese hombre, tan rico, también era prisionero de algo que el dinero no podía comprar. En las noches siguientes, volvió a notar los signos. Cuando pasaba por el pasillo, escuchaba sus pasos inquietos dentro de la habitación, como si fuera incapaz de detenerse. Mariana no dijo nada. No se atrevió a cruzar la línea invisible que separa a jefes de empleados. Pero guardó en su corazón una certeza: Gustavo Almeida no era un huésped común. A la tercera mañana, el destino decidió intervenir. Mariana entró para servir el café y una ráfaga de viento hizo que una servilleta cayera de la bandeja. Antes de que tocara el suelo, Gustavo se agachó y la recogió, sorprendiéndose a sí mismo con el gesto. Fue en ese momento cuando sus miradas se cruzaron y lo que parecía un simple gesto cotidiano se transformó en algo más grande. Mariana sonrió tímidamente, tal vez pidiendo disculpas por interrumpir el silencio. Gustavo, por primera vez en mucho tiempo, devolvió la sonrisa de forma genuina. Se dijeron dos palabras, simples, pero llenas de significado. «Gracias», murmuró ella. «Yo te agradezco», respondió él. Cuando Mariana salió, la habitación ya no parecía tan fría. El silencio seguía ahí, pero algo había cambiado. Gustavo se sintió curioso, preguntándose quién era esa joven, qué soñaba, qué ocultaba detrás de su uniforme sencillo. No era deseo de posesión, sino el primer destello de interés genuino que sentía en años. Una sonrisa rompió la rutina. Una mirada reavivó la llama de la vida. Y Gustavo, que antes pensaba que la isla sería solo otra fuga vacía, comenzaba a descubrir que tal vez allí estaba el inicio de algo que podría cambiar su destino para siempre. ¿Y tú? ¿Crees que el dinero realmente puede comprar felicidad? Deja tu like, suscríbete al canal, comparte esta historia y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás viendo ahora? Mariana siempre supo vivir a la sombra de los demás.
Mientras los huéspedes de paso exhibían ropa cara y voces llenas de autoridad, ella caminaba en silencio con su carrito de limpieza, ocupando el espacio como si fuera invisible. Pero había algo que nadie sabía. En el fondo de ese carrito común, entre productos de limpieza y pilas de toallas, había un cuaderno de tapas desgastadas. Un tesoro que ella protegía como si fuera la única cosa realmente suya. En sus descansos, cuando lograba robar algunos minutos para sí misma, Mariana se sentaba en algún rincón escondido del resort y escribía. Allí, con letras rápidas, derramaba su alma. Sus poemas hablaban de mareas que se llevaban secretos, de tormentas que revelaban verdades, de vidas simples que ocultaban grandeza. Cada palabra era una fuga del uniforme que la obligaba a sonreír para quienes nunca le preguntaban quién era realmente. Escribía porque necesitaba respirar. Cada verso era una prueba de que, detrás de esa empleada invisible, existía una mente inquieta, una artista oculta, una mujer que soñaba más alto de lo que se atrevía a decir en voz alta. Mariana no mostraba sus escritos a nadie. El cuaderno era su confesionario y también su fortaleza. En él guardaba sentimientos que nunca compartiría con sus compañeros de trabajo, mucho menos con los huéspedes. Allí confesaba su miedo de nunca ser vista, de pasar toda su vida siendo solo la sombra que limpia el desorden de los demás. También escribía sobre valentía, sobre amor y sobre la esperanza de que, tal vez algún día, alguien la mirara y la viera de verdad. El destino, sin embargo, gusta de jugar con los secretos que insistimos en ocultar. En una tarde calurosa, Mariana fue llamada con prisa para organizar la habitación de Gustavo. Llevaba el carrito como siempre, pero no se dio cuenta de que el cuaderno, mal cerrado, estaba mal colocado. Mientras cambiaba las toallas en el baño, Gustavo, aburrido y curioso, se acercó al carrito. No tenía la intención de invadir nada, pero un papel suelto medio doblado llamó su atención. Lo tomó sin pensar y comenzó a leer. Las palabras lo golpearon como golpes silenciosos. No eran frases comunes ni anotaciones triviales. Eran versos intensos, crueles en su sinceridad, hermosos en su crudeza. Hablaban de soledad, de máscaras sociales, de injusticias que aplastan a los invisibles. Gustavo sintió un escalofrío, porque esas líneas decían exactamente lo que él mismo sentía, pero nunca había tenido el valor de admitirlo. Él, con todo su poder y riqueza, se veía reflejado en esas palabras simples de una camarera. Lo que más le impresionaba era cómo ella transformaba el dolor en poesía, como si tuviera el don de traducir lo que el corazón humano intenta esconder. Cuando Mariana volvió del baño y vio el papel en sus manos, se detuvo al instante. Sus ojos se agrandaron, su respiración se aceleró. Era como si hubieran violado el cofre de su alma. Gustavo levantó la vista hacia ella y, por un momento, ambos quedaron inmóviles. No hubo risas, ni bromas, ni justificaciones. Solo un silencio pesado, lleno de revelaciones no dichas. Mariana entró en pánico. En ese momento sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Qué pensaría Gustavo de ella? ¿Que era una entrometida? ¿Que estaba perdiendo el tiempo que debía usar para trabajar escribiendo cosas sin valor? Su corazón latió rápidamente. Pensó inmediatamente en lo peor. Podría perder su trabajo. El gerente lo descubriría. Los rumores se propagarían y en poco tiempo la recordarían como la camarera inapropiada que escribía tonterías en lugar de trabajar. Trató de tomar el papel de las manos de él, pero Gustavo retrocedió ligeramente, no por arrogancia sino por asombro. Aún no sabía cómo reaccionar. Mariana, sin embargo, interpretó el gesto como una condena. La vergüenza la consumía. Su rostro ardía. Quería desaparecer. Nunca se había sentido tan expuesta, tan vulnerable, tan pequeña frente a alguien. Pero, al contrario de lo que esperaba, Gustavo no se rió.
No la humilló ni la despidió con frialdad. Guardó el papel con cuidado y en voz baja dijo solo: «Es hermoso, dolorosamente hermoso». Esas palabras, dichas con sinceridad, desarmaron a Mariana, pero no disminuyeron el miedo. El elogio parecía genuino, pero ella no podía creer que alguien como él pudiera mirar algo de ella con respeto. Aún así, la mirada de Gustavo no era de juicio, era de admiración. Mariana salió apresurada, casi sin poder contener las lágrimas. Creía que su vida profesional estaba a punto de derrumbarse, pero dentro de Gustavo, algo diferente ocurría. Por primera vez se sentía conectado con alguien, no por su posición social, ni por su apariencia, sino por la verdad. Había descubierto un secreto, y ese secreto tenía poder. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Revivió la escena como si fuera una pesadilla. Pero Gustavo, en su suite de lujo, miraba ese trozo de papel como si fuera el objeto más preciado que jamás había tenido en sus manos. Si alguna vez has tenido miedo de ser expuesto por lo que realmente eres, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás viendo ahora? Desde el momento en que leyó, por casualidad, los poemas secretos en el cuaderno de Mariana, Gustavo no podía sacarla de su mente. Había algo en sus palabras que lo desconcertaba, como si ella hubiera escrito verdades que él siempre trató de ocultar. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía pequeño frente a alguien, y en lugar de herirlo, eso le provocaba una extraña fascinación. En ese universo donde todos se inclinaban ante el peso de su fortuna, Mariana era diferente. Ella no sabía la extensión del imperio Almeida, no le importaban sus negocios, no parecía querer nada de él. Y justamente por eso, Gustavo comenzó a buscar una manera de acercarse. A la tarde siguiente, mientras Mariana organizaba discretamente los arreglos de flores en la suite, Gustavo rompió el silencio. ¿Te gustaría tomar un café conmigo mañana? La pregunta, tan simple, parecía cargar un peso enorme. Él nunca había tenido que invitar a nadie, las personas siempre se ofrecían, pero con Mariana era diferente. Ella dejó de organizar las flores y se dio vuelta lentamente. Su mirada no era de sorpresa, ni de sentirse halagada. Era la mirada de alguien que entendía perfectamente lo que esa propuesta significaba y, aún así, elegía posicionarse. Mariana respiró hondo y respondió con firmeza: «No, señor Almeida, no puedo». El tono fue respetuoso, pero definitivo. Un no que atravesó el aire como una muralla invisible. Gustavo se quedó sin respuesta por unos segundos. Estaba acostumbrado a puertas abiertas, sonrisas fáciles, personas que lo halagaban sin dudar. Pero Mariana, una simple camarera, había trazado una línea clara entre ellos, una línea que el dinero no podía comprar. En los días que siguieron, Gustavo trató de entender ese no. Se sentía atraído no solo por la belleza simple de Mariana, sino por la profundidad que ella poseía. Quería conocerla, descubrir cómo alguien que vivía en la rutina de ordenar habitaciones podía tener tanta claridad sobre el dolor y la vida. Pero Mariana, firme en su posición, no le daba oportunidad. Fue en una mañana lluviosa cuando ella finalmente decidió explicarse. Estaba recogiendo las sábanas de la suite cuando Gustavo, una vez más, intentó iniciar una conversación. «No tienes que tratarme como cualquier huésped», dijo él, tratando de sonar cercano. Mariana se detuvo, sosteniendo las sábanas contra su pecho, y lo miró con seriedad. «No soy una distracción, señor Almeida. No seré el capricho de un hombre rico aburrido en una isla. Mi vida puede parecer pequeña a los ojos de muchos, pero es mía. Mi trabajo es mi sustento, mi dignidad es todo lo que tengo, y no la voy a sacrificar para satisfacer un deseo pasajero». Las palabras de Mariana resonaron como una confesión y un golpe. Gustavo, que siempre creyó que podía tener todo, tuvo que enfrentar una realidad que nunca había experimentado.
Alguien lo desafiaba, no por arrogancia, sino por respeto propio. Mariana no hablaba con ira, sino con convicción. No había odio en su voz, solo la certeza tranquila de quien conoce su propio valor. Gustavo, por primera vez en años, no supo qué responder. Se sintió expuesto, casi vulnerable. Su posición de poder, su fortuna, su nombre, nada de eso importaba frente a esa mujer que simplemente se negaba a ser reducida a un objeto. Y fue en ese instante cuando se dio cuenta. Mariana tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo: integridad sin precio. A partir de ese enfrentamiento, Gustavo comenzó a verse a sí mismo con una nueva perspectiva. Estaba acostumbrado a usar su riqueza como una armadura, protegiéndose de críticas, rechazos y verdades dolorosas. Pero Mariana había roto esa coraza con solo unas palabras. En la soledad de su suite reflexionaba sobre lo que había escuchado. Pensaba en cuántas personas a lo largo de los años se le habían acercado por interés, por conveniencia o por ambición. Ninguna había osado decir no. Ninguna había osado cuestionar su postura. Y ahora una joven camarera, sin nada más que su dignidad, lo había desafiado. Ese desafío no lo irritaba. Por el contrario, despertaba en él un respeto inesperado. Gustavo comenzó a observar a Mariana no como alguien distante en posición social, sino como una persona íntegra, capaz de enseñarle algo que él había olvidado, que el verdadero valor no está en el dinero, sino en el carácter. En las pocas veces que se cruzaban en los pasillos, él notaba cuánto ella mantenía la misma postura, educada, pero firme. Mariana no desviaba la mirada, no mostraba miedo, pero tampoco se acercaba. Mantenía distancia, y en esa distancia había una fuerza que lo desconcertaba. Gustavo empezó a darse cuenta de que su vida, rodeada por muros de oro, era tan frágil como el vidrio, que su soledad no era solo fruto de las circunstancias, sino de una vida construida alrededor de apariencias y conveniencias. Mariana, con su rechazo y su dignidad, le mostraba una verdad que él no quería aceptar. Estaba solo no porque el mundo lo hubiera rechazado, sino porque nunca permitió que nadie se acercara de verdad. Y fue en ese doloroso reconocimiento que algo nuevo comenzó a surgir entre ellos. No un romance inmediato, ni un acercamiento fácil, sino respeto. Gustavo, por primera vez en mucho tiempo, respetaba a alguien más que a sí mismo. Y Mariana, aunque asustada, comenzó a ver en ese hombre poderoso no solo a un huésped, sino a alguien dispuesto a cambiar. ¿Alguna vez has conocido a alguien que desafió tus certezas y te mostró que el verdadero poder está en el carácter? Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y compártela. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo ahora? Rafael Sousa llegó a la isla con la confianza de quien ya se considera vencedor, incluso antes de cerrar cualquier trato. Socio estratégico en potencia, era un hombre acostumbrado a manipular ambientes, a sonreír cuando era necesario y a usar las palabras como armas invisibles. Su interés declarado era simple: consolidar un contrato millonario con Gustavo Almeida. Pero detrás del apretón de manos y las conversaciones formales, Rafael observaba con ojos atentos, siempre en busca de algo que pudiera darle ventaja. Desde la primera cena en la que compartieron la misma mesa, se dio cuenta de una diferencia en el comportamiento de Gustavo. El magnate no estaba completamente presente, su mente parecía vagar, sus ojos se desviaban en momentos inesperados y en lugar de exhibir la habitual frialdad estratégica, Gustavo mostraba signos de inquietud. Rafael, astuto, no tardó en identificar la causa. Bastó observar la frecuencia con que los ojos de Gustavo seguían discretamente una figura improbable: la camarera que entraba y salía casi desapercibida. Rafael no creía en las coincidencias.
Y un hombre poderoso que se dejaba distraer por alguien fuera de su esfera social era, para él, un hombre vulnerable. A partir de ahí, su desconfianza se convirtió en estrategia. Si Mariana lograba romper la concentración de Gustavo, también podría convertirse en la clave para desequilibrarlo. En la maquinaria social de un resort de lujo, los rumores circulan más rápido que las olas que rompen en la playa. Rafael, conocedor de esta dinámica, comenzó a sembrar semillas de duda entre los empleados. Un comentario disfrazado aquí, una insinuación allá, hasta que, en poco tiempo, historias comenzaron a tomar forma. ¿Has visto cómo el señor Almeida la mira?, susurraban en los pasillos. Dicen que pasa noches sin dormir y que es por ella. Otros añadían, ¿una camarera sencilla llamando la atención de un hombre como él? Esto solo puede terminar mal. Mariana, sin saberlo, se convirtió en el objetivo de miradas juzgadoras. Su rutina, antes invisible, pasó a ser observada con desconfianza. Pequeños gestos, como demorarse algunos segundos más en una habitación o recibir una sonrisa discreta, ahora eran interpretados como prueba de una relación inapropiada. El ambiente de trabajo, antes pesado solo por la rutina agotadora, ahora se volvía sofocante. Para Gustavo, el impacto también fue inevitable. Siempre controlado en su imagen pública, percibió las miradas torcidas y las conversaciones que cesaban en cuanto él entraba a un lugar. Lo que debía ser solo un sentimiento naciente entre dos personas, aún embrionario, ya comenzaba a ser corrompido por la malicia de los demás. Y en el centro de todo estaba Rafael, alimentando el fuego con precisión calculada. Un día, Rafael decidió abandonar las insinuaciones veladas y actuar directamente. Encontró a Mariana sola en un pasillo de servicio, llevando su carrito de limpieza como siempre. Se acercó con su sonrisa estudiada, la misma que tantas veces había usado para encantar a inversores ingenuos. Habló en voz baja, como quien confiesa algo importante. «Sabes que estás jugando un juego peligroso, ¿verdad?», comenzó. Mariana frunció el ceño, sin entender de inmediato. Rafael continuó. «Los hombres como Gustavo no miran dos veces a mujeres como tú, y cuando lo hacen, nunca es para algo duradero. Es diversión, distracción, y las distracciones cuestan caro». De su bolsillo sacó un sobre. Dentro había suficiente dinero para cambiar la vida de Mariana en términos prácticos. Pagar deudas, mantener a su familia, comprar meses de tranquilidad. «Toma esto. Úsalo para empezar de nuevo lejos de aquí. Solo desaparece antes de que la situación empeore para ti y para él». Mariana sintió que su estómago se revolvía. No solo era la humillación del gesto, sino el peso de las implicaciones. Rafael no solo la veía como un obstáculo, sino como una pieza desechable en un tablero de negocios. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en el centro de un juego mayor, donde su nombre y su reputación eran solo fichas manipuladas por manos poderosas. Con el sobre aún frente a ella, Mariana levantó la mirada. Su respiración se aceleraba, pero su dignidad permanecía intacta. «Está equivocado. No estoy en venta, ni por su dinero, ni por su miedo». Sus palabras, dichas con firmeza, sorprendieron a Rafael, quien no esperaba resistencia. Forzó una sonrisa fría, guardó el sobre y se alejó lentamente, dejando en el aire la amenaza no dicha. Esta batalla recién comenzaba. Para Mariana, el corazón latía con miedo, pero también con la certeza de que no se doblaría. Para Gustavo, aún ajeno al encuentro, la vida a punto de cambiar tomaría contornos peligrosos. La relación que comenzaba a nacer entre ellos ya no era solo personal. Ahora era un arma, y Rafael pensaba usarla hasta el final. ¿Crees que la dignidad debe resistir incluso ante las mayores tentaciones? Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y compártela. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo ahora? El mar
parecía reflejar las inquietudes que dominaban a Gustavo Almeida. Durante días, había luchado contra el orgullo, las convenciones y la lógica que siempre lo guiaba. Nunca involucrarse, nunca exponer debilidades, nunca ceder. Pero Mariana había cruzado todas las barreras con la simplicidad de la verdad. En cada encuentro fortuito, con cada palabra corta, con cada mirada firme, Gustavo se daba cuenta de que ya no podía negar lo que sentía. Fue una tarde, cuando el sol se sumergía lentamente en el horizonte, que decidió hablar. Llamó a Mariana para caminar por la playa, una invitación que ella aceptó con duda, pero también con curiosidad. El viento suave agitaba su cabello y la marea retrocedía en olas suaves. Por unos momentos caminaron en silencio, lado a lado, escuchando solo el sonido de las olas y el canto distante de las gaviotas. Gustavo se detuvo, respiró profundo y dijo, casi como un desahogo: ¿Sabes qué más admiro de ti, Mariana? Tu coraje. No tienes nada de lo que yo tengo, pero vives con una fuerza que yo perdí hace mucho tiempo. Envidio eso. Envidio la libertad que existe en tu mirada, la dignidad con la que enfrentas al mundo, incluso cuando él insiste en minimizarte. Mariana, sorprendida, tardó en responder. Estaba acostumbrada a cargar sola el peso de la invisibilidad, a moverse entre los poderosos sin ser nunca realmente vista. Y de repente escuchaba de uno de los hombres más ricos que conocía una confesión tan íntima, tan despojada de arrogancia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de reconocimiento. Por primera vez se sintió vista. El silencio que siguió a esa confesión fue más elocuente que cualquier palabra. Gustavo la observaba, temiendo haber ido demasiado lejos, pero también incapaz de retroceder. Mariana, con el corazón acelerado, sabía que cualquier paso adelante cambiaría todo, que no habría retorno. Aún así, algo más fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante. Ambos se acercaron lentamente, vacilantes, como quienes temen romper un cristal demasiado frágil. Fue Gustavo quien primero levantó la mano, tocando suavemente su rostro. Mariana cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de ese gesto. Entonces ocurrió. Un beso tierno, contenido, pero lleno de verdad. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de entrega silenciosa. Era el reconocimiento de que ambos estaban cansados de esconder lo que sentían, de luchar contra una atracción que crecía en silencio. Mariana temblaba, no de inseguridad, sino de intensidad. Gustavo, acostumbrado a controlar todas las situaciones, se dejó llevar, vulnerable como nunca antes. Cuando se separaron, ninguno de los dos sonrió. El peso de lo que acababa de ocurrir cayó sobre ellos como una ola fría. Sabían que no solo estaban comenzando un romance, estaban desafiando convenciones, arriesgando reputaciones, destruyendo fronteras erigidas durante años. Y sin embargo, sabían que no podían negar más. Lo que Gustavo y Mariana no sabían es que el momento más íntimo de sus vidas ya no les pertenecía. Rafael Sousa, siempre un paso adelante, había previsto que algo sucedería. En su afán por controlar la negociación con Gustavo, había colocado discretamente una cámara en un punto estratégico de la playa privada. Para él no había escrúpulos, solo oportunidades. La fría lente capturó el beso como una sentencia. No había sonidos, solo imágenes, pero era suficiente. Dos mundos distintos uniéndose en secreto. Un magnate poderoso y una camarera humilde, entregados a lo que parecía prohibido. Rafael observó las grabaciones en silencio, con una sonrisa satisfecha. Sabía que tenía en sus manos el arma perfecta para desestabilizar a Gustavo y destruir a Mariana. Mientras tanto, los dos caminaban por la arena sin imaginar que ya estaban atrapados en una nueva trampa. El amor, finalmente confesado, dejaba de ser solo privado, se volvía peligroso. Lo que debería haber sido un refugio, en realidad,
Era un objetivo. Mariana, aunque tomada por la intensidad del momento, sentía en lo más profundo de su pecho el peso de la elección. «Esto no va a ser fácil», susurró casi para sí misma. Gustavo asintió mirando al horizonte. «Nada que valga la pena es fácil», respondió, sin darse cuenta de que el enemigo ya los observaba desde las sombras. ¿Crees que el amor verdadero puede resistir incluso las trampas del destino? Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y compártela. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo ahora? El día amaneció pesado, como si el propio cielo presintiera la tormenta que se aproximaba. El viento agitaba las palmeras con violencia y el mar rugía en olas inquietas. En la sala reservada para negociaciones, Gustavo Almeida se encontró cara a cara con Rafael Sousa. La mesa de caoba, las carpetas cuidadosamente organizadas y el contrato de millones de dólares parecían solo accesorios ante el clima de confrontación que flotaba en el aire. Rafael, con la calma estudiada de quien se alimenta de la vulnerabilidad ajena, abrió su carpeta y sacó un pequeño dispositivo. Lo puso sobre la mesa y con un clic la pantalla se iluminó, mostrando imágenes que congelaron a Gustavo. Allí estaban él y Mariana, caminando por la playa, intercambiando miradas que decían más que palabras, y finalmente, el beso. Un beso que debía ser solo suyo, ahora transformado en prueba de escándalo. «Interesante, ¿no?», dijo Rafael sonriendo con crueldad. Un magnate respetado, negociando cifras que pueden cambiar el mercado, pero incapaz de resistir a una distracción tan común. Su voz estaba llena de veneno. Imagina el impacto cuando esas imágenes lleguen a la prensa. Tu reputación arruinada, tu credibilidad manchada, los inversionistas huyendo, todo por una camarera. Gustavo apretó los puños, pero se mantuvo en silencio. Sentía el peso de la amenaza como si fueran cuchillas atravesando su piel. Rafael se acercó aún más. «Pero no soy un hombre sin corazón. Firma el contrato, abandona esta aventura y nadie tiene que saber nada. Negocios adelante, escándalos olvidados». Era chantaje claro, brutal, devastador. Gustavo, frente a las imágenes, comprendió que el enemigo no solo estaba dispuesto a destruir su carrera, sino también a usar a Mariana como arma, convirtiéndola en motivo de vergüenza. Cuando Mariana se enteró de lo que había sucedido, su cuerpo entero tembló. No era solo el miedo de perder el empleo o ser humillada públicamente, era el pavor de arrastrar a Gustavo hacia la ruina. Ella conocía el peso del nombre Almeida, entendía el alcance de su influencia y ahora veía todo eso a punto de derrumbarse por un momento en el que se permitieron ser simplemente humanos. Encontró a Gustavo en el balcón de la suite, su rostro endurecido, pero sus ojos llenos de tormenta. «No puedes arriesgarlo todo por mí», dijo Mariana, con la voz entrecortada. «Yo soy solo una empleada, Gustavo. Tienes un imperio. Tienes responsabilidades, accionistas, millones de ojos que dependen de ti. No puedes tirarlo todo por alguien como yo». Las palabras salían como puñaladas contra sí misma. Mariana no quería ser la causa de su caída. Prefería cargar sola con la culpa, incluso desaparecer, si era necesario, para que Gustavo mantuviera su posición intacta. Se acercó, tomó sus manos con fuerza e imploró: «Di que fue un error. Deja que piensen lo peor de mí, pero no destruyas tu vida por mi causa». Las lágrimas caían, pero su voz era firme. Era un sacrificio doloroso, pero ella estaba dispuesta a hacerlo. Gustavo, sin embargo, la miraba como quien ve algo más grande que números y contratos. Su corazón, tan acostumbrado a negociar, a calcular, a sopesar riesgos, ahora latía con una claridad que nunca había sentido. Por primera vez, había encontrado algo que no podía medirse en cifras. En el salón reservado, nuevamente frente a Rafael y el contrato que lo presionaba como una sentencia, Gustavo respiró hondo. El aire parecía pesado.
El sonido de las olas entrando por las ventanas sonaba como un reloj a punto de estallar. Rafael, confiado, empujó la pluma hacia él. «Firma, Almeida, y todo vuelve a la normalidad». Gustavo tomó la pluma, miró el papel y por unos segundos pareció dudar. Rafael sonrió, seguro de que había ganado. Pero entonces, Gustavo levantó la mirada y dijo con voz firme: «No entiendes nada sobre lo que realmente importa». En un gesto que resonaría como un trueno, rasgó el contrato en pedazos frente al enemigo. El silencio que siguió fue denso. Rafael, incrédulo, apretó los labios con furia, pero Gustavo continuó: «Prefiero perder mi imperio que perder la única verdad que he encontrado en años. Puedes esparcir tus imágenes, puedes intentar destruirme, pero no me vas a comprar». En ese instante, Mariana entró en la sala, con los ojos aún mojados, pero la expresión llena de fuerza. Había venido a implorar una vez más que él renunciara a ella, pero al ver los papeles rasgados en el suelo, entendió que la elección ya había sido tomada. Gustavo no eligió poder, no eligió fortuna, no eligió conveniencia. Él la eligió. Mariana se llevó las manos a la boca, emocionada. Rafael, tomado por la furia de quien pierde el control, recogió sus pertenencias y salió sin decir palabra, pero dejó en el aire la amenaza de venganza. La tormenta aún no había terminado, pero en ese momento, frente a los fragmentos del contrato esparcidos por el suelo, Gustavo y Mariana experimentaron algo raro: libertad. El peso del imperio se disolvía y en su lugar surgía el coraje de vivir de acuerdo con la verdad. El precio sería alto, pero ambos sabían que estaban listos para pagarlo. ¿Crees que el amor verdadero vale más que cualquier fortuna? Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y compártela. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo ahora? El silencio que flotaba sobre los pasillos de la isla comenzaba a romperse. Rafael Souza, antes respetado como un inversionista poderoso, ya no podía esconder las marcas de su propia corrupción. Las semillas de duda que había sembrado contra Mariana y Gustavo ahora se volvían contra él. Los empleados, cansados de años de abusos, decidieron hablar. Lo que antes eran solo susurros se transformó en testimonios claros. Historias de chantajes velados, sobornos escondidos en sobres, humillaciones públicas hacia empleados que se atrevieron a discrepar. Uno a uno, los relatos surgían, como si una represa se hubiera roto. El chef reveló cómo Rafael desviaba fondos destinados al resort. La recepcionista contó sobre huéspedes coaccionados en negociaciones oscuras. Incluso el jardinero, hombre sencillo y de pocas palabras, habló sobre la noche en que Rafael le ordenó destruir documentos confidenciales a cambio de su silencio. Mariana, que hasta entonces había cargado sola el peso de los rumores, ahora se veía apoyada. Ya no era la camarera aislada, víctima de crueles rumores. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, la chispa que inspiró a otros a levantarse. Cuando las denuncias llegaron a Gustavo, se dio cuenta de que no solo se trataba de limpiar su nombre o proteger a Mariana. Se trataba de algo mayor: restaurar la justicia. Rafael, acorralado, reaccionó con arrogancia, pero sus gestos ya no tenían el mismo efecto. Cuanto más intentaba intimidar, más caía su máscara. La rebelión silenciosa crecía, y cada voz levantada era una piedra más en el derrumbamiento de su imperio de manipulaciones. Para Gustavo Almeida, el camino que se abría era doloroso, pero liberador. El hombre que antes vivía rodeado por muros de oro, ahora caminaba entre las personas como igual. Su fortuna, su reputación y su posición ya no eran escudos. Lo que le quedaba era su elección: vivir como magnate aislado o como un hombre que finalmente encontró sentido fuera de la riqueza. Junto a Mariana, aprendió lo que significa compartir. Ya no era más el jefe inaccesible, sino alguien que se sentaba junto a los empleados para escuchar sus historias.
Descubrió que el verdadero respeto no nace de los títulos, sino de los gestos simples. Una tarde se le vio ayudando al equipo de limpieza a mover cajas pesadas, algo impensable meses antes. En otra ocasión, caminó hasta la cocina para agradecer personalmente por la cena. A los ojos de Mariana, esa transformación era real. Gustavo no se había convertido en otro hombre. Solo revelaba quién siempre podría haber sido si no hubiera estado atrapado en la armadura de la arrogancia y la soledad. El amor entre ellos crecía no como una pasión fugaz, sino como una sólida asociación, forjada en la adversidad. Gustavo ya no se veía como el rey solitario de una isla dorada, sino como un compañero que deseaba construir una vida al lado de alguien que le había mostrado la esencia de la dignidad. Los negocios que había perdido solo se mencionaban como un recuerdo distante. El verdadero logro estaba allí, al alcance de su mano, la posibilidad de vivir sin máscaras, de sonreír sin cálculo, de amar sin miedo. Mientras Gustavo reconstruía su propia vida, Mariana finalmente encontró el coraje para mostrarle al mundo lo que antes guardaba en silencio. Animada por él y apoyada por colegas que ahora la veían con admiración, reunió sus poemas, páginas escritas apresuradamente en los descansos del trabajo, guardadas en cuadernos ocultos. Cada verso llevaba cicatrices, cada línea reflejaba dolores, esperanzas y secretos que la habían formado. Fue Gustavo quien la animó a buscar una editorial. Esas palabras no pueden quedar escondidas en cajones, le dijo con la firmeza de quien realmente creía en su talento. Mariana dudó, temió la exposición, pero decidió arriesgarse. El resultado fue sorprendente. Su libro, publicado bajo el título Mares de Silencio, se convirtió en símbolo no solo de arte, sino de supervivencia. Los lectores encontraban en sus páginas no solo poesía, sino coraje. La historia de la camarera que se atrevió a escribir, que enfrentó el prejuicio y resistió las presiones de un mundo desigual, inspiraba a miles. Mariana ya no era invisible. Se había convertido en voz. Se había convertido en ejemplo. La noche del lanzamiento, Gustavo estaba a su lado, no como magnate exhibiendo poder, sino como compañero orgulloso. El aplauso que resonó en ese auditorio no solo fue para los poemas, sino para la historia de dos corazones que, contra todas las fuerzas, eligieron caminar juntos. El verdadero paraíso no se compra con riqueza. Se encuentra en el amor que resiste, en la dignidad que no se vende y en el coraje de enfrentar la injusticia. Gustavo y Mariana demostraron que, incluso en medio de sombras, es posible encontrar luz, que incluso cuando todo parece perdido, es en el corazón donde se descubre el camino para comenzar de nuevo. ¿Crees que el coraje y el amor pueden transformar incluso las caídas más grandes en nuevos comienzos? Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y compártela. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo ahora.